Bueno, buenas tardes. Gracias nuevamente, Eva, Juan, por la invitación. Esperemos que sea una buena costumbre juntarnos a reflexionar sobre el sistema de transporte. Yo voy a tratar de ceñirme un poco. Cambié la lógica de las presentaciones que veníamos haciendo desde Trenes Argentinos, Cargas y Logísticas anteriores, de contar mucho sobre la empresa. Voy a intentar ceñirme a la consigna de las reflexiones sobre el futuro del sistema. Creo que... Así que dejé de lado la presentación y voy a tratar de hacer algunas cortas reflexiones en los 15 minutos que tengo. El sistema ferroviario claramente está en un punto de reforma integral del sistema. La ley que sancionó el Congreso y promulgó la Presidenta de la Nación recientemente viene un poco a darle forma institucional a esa revolución que se está dando en el sistema. Y para plantearnos cuáles son los objetivos que creemos nosotros que tiene que tener esta nueva configuración del sistema, particularmente en la carga, es necesario una pequeña reflexión de la última reforma que tuvo el sistema, que es la reforma de principios de los 90. Y me parece que es interesante en este sentido. Tomo una cuestión que señala siempre Alberto Müller cuando hace la comparación de las reformas del sistema de transporte en Estados Unidos y en Argentina. Y él dice, la reforma en el sistema de Estados Unidos se pensó desde las áreas de transporte en Estados Unidos, y en Argentina se pensó desde la Secretaría de Hacienda, en el marco de un proceso de achicamiento del Estado en la década de los 90. Y eso significó básicamente que fue una más de distintas reformas en las cuales lo único que importaba era desprenderse del gasto que tenía el Estado en ese momento. La reforma, y eso respondía a un paradigma económico, y ahora sí, volviendo a la reforma actual del sistema, me parece que tenemos que pensar que la reforma actual debe responder al nuevo paradigma económico que hay en la Argentina. Y ese es el eje sobre el cual tenemos que analizar la situación. Y el paradigma actual es un modelo económico totalmente distinto, que tiene principalmente como objetivo salir del esquema de un entramado productivo exclusivamente agroexportador para tener una economía productiva mucho más heterogénea y mucho más digamos, integrada internamente. Entonces, los objetivos que tenemos dentro del sistema ferroviario tienen que estar en línea con esos objetivos de política económica. Ese es el parámetro sobre el cual debemos medir los objetivos del sistema ferroviario de cargas. Y para eso creemos nosotros que el sistema ferroviario, en general el sistema de transporte, tiene que ser uno de los vectores de competitividad de la economía argentina. Hay varios vectores de competitividad de la economía, de la competitividad entendida como competitividad sistémica, no vía la competitividad entendida como vía devaluaciones o de precios, sino de competitividad sistémica, esa competitividad que atraviesa todos los sectores y que genera eficiencias reales en el entramado productivo. El sistema de transporte es uno de esos vectores, junto con la energía y otros vectores más. Y entonces nosotros creemos que el principal aporte que tiene que hacer el sistema de transporte en la Argentina, y en particular el sistema ferroviario, es aportar como vector de competitividad a la economía nacional en el marco de un plan de desarrollo económico nacional. Y cuando nos planteamos eso como objetivo, lo primero que hacemos es miramos cuál es la situación actual. La situación actual del sistema de transporte creo que quedó bastante bien expresada en todas las exposiciones de hoy. Tenemos dos principales características. La primera es la preponderancia absoluta del sistema automotor en la matriz modal de carga. El sistema ferroviario no supera el 5 o 6% de la participación. Y en segunda instancia, cuando miramos al interior del sistema de transporte ferroviario, encontramos que la predominancia fuerte de los graneles, tanto agrícolas como mineros, en la carga transportada.
Esas dos características hacen, a nuestro entender, que el sistema ferroviario hoy no esté siendo ese vector de competitividad que debe ser, y entonces debería ser uno de los objetivos de esta nueva reforma que a partir de este momento, con todo el proceso que se tiene que dar, empieza a hacerlo. Y para que lo sea, para que se convierta en un factor de competitividad, hay que trabajar en base a tres grandes pilares desde nuestra perspectiva. El primer gran pilar del sistema debe ser, obviamente, la escala. El sistema ferroviario de cargas necesita crecer en escala por diversas razones. La primera, porque la economía del sector ferroviario es una economía de escala. Las escalas actuales del sistema no permiten que el sistema funcione económicamente, que sea económicamente rentable. Entonces, ponía yo como primer pilar el crecimiento del sistema ferroviario de cargas. Y eso requiere grandes inversiones que se están desarrollando. El gran desafío es sostener ese flujo de inversiones. Requiere también, y esto me parece que es importante porque también tiene que ver con que viene con el segundo pilar del nuevo sistema, que tiene que ser la diversificación de la carga. El sistema no va a tener un volumen de carga que garantice una escala suficiente si nos seguimos especializando en el transporte de graneles. Ahí hay varios estudios, uno de ellos es el CESPA, donde han medido la carga derivable del sistema automotor al sistema ferroviario. Si nosotros queremos llegar a una escala de las 60, 70 millones de toneladas transportadas, que le daría una participación interesante al ferrocarril dentro de la matriz de carga, necesitamos ir por la carga general. No alcanza con los graneles. Y esto, digamos, el estado actual de esa especialización que se dio por parte del ferrocarril en los graneles también es el derivado de políticas anteriores que, producto de la crisis del ferrocarril de mediados del siglo pasado, en una gran parte del mundo se tendió a la especialización del ferrocarril. Cuando el ferrocarril perdió la carga general en manos del camión, tendió a especializarse en los graneles, pero es un proceso que, a nuestro entender, ya está de regreso al mundo de esa especialización y que no nos ha dado buenos resultados en la Argentina. Porque en la Argentina, si bien es en un país donde hay un volumen importante de graneles para transportar, no alcanzan esos volúmenes para sostener un sistema eficiente de 60 70 millones de toneladas. Entonces, el segundo pilar, decíamos, de la nueva gestión ferroviaria de cargas tiene que ser la diversificación de la carga. Y para diversificar la carga necesitamos el tercer pilar, que a nuestro entender es la innovación del sistema. Porque el sistema tiene todavía una estructura, un modelo de gestión que heredamos de la última vez, de la última época donde se hicieron grandes inversiones, y requiere, y es el momento oportuno para una innovación en el sistema, tanto de infraestructura, de material rodante, como de mecanismos de gestión y de operación. Y acá hay un tema importante que me parece que vale la pena rescatar, que es que no es lo mismo. Yo, cuando ponía la palabra innovación del sistema, pensaba si no era más adecuada la palabra modernización. La palabra modernización es una palabra que fue muy vapuleada en momentos anteriores porque se modernizó en un contexto de achicamiento del sistema. Y eso implicó despidos, implicaron un montón de cuestiones que tenían que ver, que parece que modernizar es achicar. Y lejos de eso, me parece que la innovación del sistema tiene que ser una innovación en contexto de crecimiento. Y tenemos muchos ejemplos, por lo menos un par de ejemplos actuales, donde el Estado ha tomado la decisión de innovar, de gestionar eficientemente en contextos de crecimiento. Lo tenemos en la Argentina y lo tenemos en el sector de transporte. Aerolíneas Argentinas es una empresa que, desde su recuperación por parte del Estado, ha crecido sustancialmente
su dotación de aviones y ha mejorado fuertemente sus índices de productividad de los trabajadores y de los equipos, porque se modernizó en un contexto de crecimiento. Y me parece que ese es el modelo que tenemos que seguir desde el sistema ferroviario. En algún panel que me tocó compartir con Mariano Recalde, él hablaba del eslogan de la compañía, que es "elegimos crecer". Bueno, nosotros también tenemos que elegir crecer y elegir crecer modernizándonos en ese camino. Otro ejemplo importante de cómo podemos aprovechar el contexto de crecimiento para innovar es el convenio que firmamos con la Dirección General de Fabricaciones Militares, que instaló una planta de fabricación de vagones que inauguró hace 2 días la Presidenta de la Nación, en donde, por un lado, Fabricaciones Militares volvió a instalar una fábrica de vagones, pero no lo hizo con la lógica que tenía Fabricaciones Militares hace 50 años, sino que a través de un trabajo que demandó muchas horas de ingeniería y la contratación de expertos que vienen del sector automotriz, instaló una planta con las lógicas modernas de producción. Y instaló una planta que cuando en las plantas anteriores la soldadura y el armado de un vagón se hacía en 2 posiciones, hoy se hacen 60 posiciones de soldadura, porque es una planta con la lógica de proveedores de partes y ensamblado en la planta de Río Tercero. Esa lógica es, digamos, el modelo, me parece que tenemos que ir de vuelta, donde el crecimiento se da con innovación y aplicando las nuevas tecnologías disponibles en el país. Y finalmente, quería mencionar que dentro de la empresa nuestra estamos en ese proceso de innovar, creciendo y diversificando. Por eso es que, por ejemplo, los 100 vagones que estamos comprándole los 1000 vagones que estamos comprándole a Fabricaciones Militares son vagones plataformas para poder empezar el proceso definitivamente de la contenerización de la carga transportada. Vamos por la carga general. Tenemos que ir por la carga general significa, y de vuelta se cruza con la innovación, tenemos que ir a la multimodalidad. Y la multimodalidad se da con la carga contenerizada, tanto para los flujos de comercio exterior como para los flujos de domésticos. Y entonces tomamos la decisión de que todos los vagones que se fabriquen acá van a ser vagones plataformas para ir a la contenerización de la carga, para que esta carga sea multimodal. Y finalmente les quería comentar que dentro de ese marco está el proyecto de las inversiones del Belgrano Cargas a través del convenio con la República de China, que implica la renovación de 1.500 kilómetros de vía, la adquisición de 100 locomotoras, 3.500 vagones, además de los vagones de Fabricaciones Militares, que nos van a permitir dar ese salto cuantitativo y cualitativo del que estamos hablando. Esto va a requerir nuevamente cambiar el esquema actual de mantenimiento de vías, mantenimiento de vagones, para entrar en un proceso nuevo de mantenimiento mecanizado, porque son vías que requieren la mecanización para su mantenimiento. Y de esta manera, creo yo, el nuevo sistema del Open Access es parte de este nuevo esquema de innovación en el sistema ferroviario, que nos va a permitir mayor flexibilidad al sistema, incorporación de competencia interna en el sistema, y eso nos va a venir a bien tanto a los operadores públicos como a los operadores privados. Yo estoy convencido que el operador estatal de cargas va a ser el operador preponderante del sistema. Así lo es en las experiencias del Open Access que se están tomando como referencia, tanto en Alemania como en Francia como en España. El operador estatal de cargas es preponderante dentro del sistema, pero permite la incorporación de privados para que puedan cumplimentar la oferta necesaria del sistema. De esta manera, bajo estos 3 pilares, el crecimiento, o sea, la escala, la diversificación de la carga y la innovación, vamos a poder generar mayor eficiencia interna dentro del sistema de cargas, porque difícilmente
el sistema ferroviario de cargas pueda aportar a la productividad de la economía nacional en la medida que no genere productividad y eficiencia interna. Porque si el sistema no es eficiente, lo único que hay es una transferencia de subsidio al cliente del ferrocarril. Si el operador público tiene déficit y el ferrocarril es barato, es más barato que el camión, lo que hay es un subsidio. De la misma manera se opera con los privados. Si bien los operadores privados no tienen un subsidio directo, en la medida que a lo largo de los años el capital que se transfirió a las concesiones se deteriora en el tiempo y no ha logrado aumentar o sostener los activos, también hay un subsidio del Estado a esos operadores y, en definitiva, lo que tenemos es un sistema de subsidios. Tenemos que salir del sistema de subsidios para tener un sistema eficiente que genere, de esa manera, un aporte real al desarrollo económico nacional. Muchas gracias.